Bueno, muchachos, vamos a ver ahora entonces la configuración en paralelo. Como ustedes pueden ver, ahora el diodo aparece en paralelo con la salida. ¿Sí? El diodo aparece en paralelo, antes lo teníamos en serie con la salida. Hagamos el análisis de estas dos señales. Cuando viene la señal B sub I, ¿cierto? Como este voltaje, B sub N, hace conducir el diodo, entonces habrá una corriente. ¿Qué pasará a la salida? Como el diodo conduce, si el diodo es ideal, la salida será 0. En el caso contrario, cuando la señal es negativa, como el diodo no conduce, se abre el diodo, no hay corriente, entonces toda esta señal se verá acá en la salida. Igual sucede, estamos hablando del caso en que el diodo sea ideal. Igual sucede con la señal senoidal, ¿cierto? Cuando la señal entra, el diodo conduce, la salida sigue siendo 0. ¿Hasta cuándo? Entonces vamos a ver solamente la parte negativa. En el caso de las configuraciones en paralelo. Bien, vamos entonces a ver otro ejemplo. Cuando nos colocan una fuente de voltaje. Entonces, si tenemos una fuente de voltaje, vamos a ver la polaridad de la fuente de voltaje, menos para abajo, para abajo, más menos B, más menos B. Menos B. Tenemos la salida, es 0, R, y vamos a colocarle una onda senoidal. Bien, ¿qué tenemos ahí? Un diodo en serie con una batería. Si nosotros tiramos ley de voltaje de Kirchhoff, obtendríamos menos más de 0. Si el diodo conduce, tendríamos más menos voltaje en el diodo, más el voltaje de la batería. Vamos a llamarle un B sub P, más el voltaje de la batería. Ahora, ¿cuándo conduce el diodo? Sabemos que el voltaje de la batería lo está polarizando inversamente. Entonces, cuando este señor supere el voltaje 0.7 más esto, el diodo va a conducir. ¿Y cuál sería la salida?
sería 0.7, como esto es una batería y esto también es un voltaje fijo, aquí que vamos a tener 0.7 más B sub P. Cuando B sub M supere ese valor. Por supuesto que antes vamos a tener esto. Antes se va a ver la señal porque como esto no conduce, si por debajo de este valor esto no conduce, entonces toda esta señal se va a ver a la salida. Ese sería entonces la forma de onda de la salida, ¿cierto? Cuando la señal llega al punto donde no supere B sub D más B sub P, eso lo vamos a tener aquí así. Entonces ya sabemos que esto por acá sí viene siendo la señal de arriba que está recortada y luego vamos a tener esto a la salida. Esa sería la influencia de esa batería en ese diodo o en esa configuración. Vamos a cambiar el sentido de la batería. Así que el diodo, como está el diodo, mirando hacia arriba. Bien. Cuando llega la señal negativa, perdón, la señal positiva, miren que de hecho el diodo está polarizado inversamente porque en el ánodo tiene un voltaje negativo. Por lo tanto, el diodo por la batería no va a arrancar. Y aún menos si acá le colocamos un voltaje positivo para que no arranque. Por lo tanto, a la salida vamos a tener ¿qué vamos a tener? La señal, ¿no? Vamos a tener la señal. ¿Y qué vamos a tener cuando llegue el ciclo negativo? Cuando llegue el ciclo negativo, que supere los 0.7, entonces, cuando llegue aquí así, lo mismo, como esto es una batería, cuando este esté funcionando, aquí vamos a, ¿qué tenemos? Según la ley de Kirchhoff, menos más B sub 0. Aquí, ¿qué tenemos? Menos más y menos más. O sea, más el voltaje en el diodo, más B sub P, vamos a poner el voltaje de la batería, es igual a 0. Si nosotros despejamos, B sub 0 va a ser igual a menos B sub D menos B sub P. O sea que aquí, en este pedacito, vamos a tener menos B sub D menos B sub P. ¿Sí? Repito, el diodo está polarizado, por la batería está polarizado inversamente porque tiene un negativo en el ánodo. Y ya sabemos que el voltaje en el ánodo debe ser superior al voltaje en el cátodo. ¿Sí? Entonces, de hecho, por la batería él no va a arrancar. Llega un voltaje positivo aquí, polariza inversamente el diodo porque el voltaje en el cátodo debe ser negativo con respecto al ánodo, debe ser menor. Entonces, de hecho, esto hace que en el ciclo positivo este señor no conduzca.
se abre el diodo. Si se abre el diodo, aquí no hay caída, aquí, toda la caída está sobre estos dos puntos, sobre el punto A y sobre el punto B, porque la caída aquí es cero. Para que se cumpla en Kirchhoff, este voltaje más este voltaje, este voltaje debe ser igual a este más este, pero como aquí no hay cero, entonces este debe ser igual a este. Entonces toda la señal aparece en la salida. Cuando llega el ciclo negativo, tiene que superar el voltaje en el diodo, ¿sí? Para que el diodo arranque. Entonces, como ya tenemos también además un voltaje negativo, entonces a la salida vamos a tener, según la ley de voltaje de Kirchhoff, B sub 0 igual a menos B sub D menos B sub P. Cuando el diodo está conduciendo, ¿sí? Cuando el diodo conduce, entonces tenemos eso. ¿Y cuándo conduce el diodo? Cuando supere los valores de B sub P y de B sub D. Esta sería la forma de onda de la salida para el circuito configuraciones paralelo. Vamos a ver otro ejemplito con los valores. Vamos a suponer que aquí tenemos 4 voltios. Y R más menos de 0. Tenemos una batería de 4 voltios. Y aquí tenemos 16. Y aquí tenemos menos 16 voltios. 16 voltios menos 16 voltios. ¿De qué vamos a tener a la salida? A ver. De hecho, antes de que llegue la señal, este voltaje, este diodo está polarizado directamente porque tiene el ánodo un voltaje de 4 voltios. O sea, antes que llegue la señal ya tenemos 4 voltios. Antes que llegue la señal ya tenemos 4 voltios. ¿Qué pasa cuando llegue la señal? Cuando llegue la señal y supere los 4 voltios, este señor se abre. ¿Sí? Porque este señor lo tiene polarizado en 4 voltios, pero cuando este señor ya llegue aquí a los 4 voltios, este señor se abre. Como no, este señor se abre, no hay corriente. Como no hay corriente, la caída en la resistencia vale 0. Como no hay caída aquí, para que se cumpla el Kirchhoff, este voltaje debe ser la suma de este voltaje. Por lo tanto, a partir de aquí, empieza la señal a subir. ¿Hasta dónde sube la señal? Hasta 20 voltios, no. 16 más 4. O sea, aquí hay 4. Aquí hay 16. Perdón, hasta 16 voltios. No se puede. ¿Qué pasa cuando llega el ciclo negativo? Entonces, cuando la señal llega aquí, porque él sigue hasta los menos 4, ¿cierto? Cuando ya la señal va a caer
nuevamente a 0. Entonces, cuando la señal supera los 4 más los puntos 7, o bueno, vamos a suponer que esto es ideal. Vamos a suponer que esto es ideal. De cuando este señor llega aquí a menos 4, a 4, porque este señor lo tiene conduciendo directamente. De todos modos, esta parte, cuando llegue aquí, que abra el diodo, siempre vamos a tener 4 voltios. ¿Sí? Entonces sería versus 0, menos más menos, igual a 4 voltios menos voltaje en el diodo. Si el voltaje en el diodo es ideal, versus 0 es igual a 4 voltios. Bien, entonces ahí tenemos el efecto de la batería para este caso. Entonces, revisamos nuevamente. Decimos que la batería tiene polarizado al diodo directamente antes de que llegue la señal. Cuando llegue la señal, por encima de los 4 voltios, el diodo se abre y vamos a ver toda la salida. Cuando la señal se invierta, más polariza el diodo directamente, ¿cierto? Porque vamos a colocar un más menos. Entonces, como la salida del diodo es 0, cuando está polarizado directamente, vamos a tener a la salida el valor de la batería, que son los 4 voltios. ¿Cierto? Cuando está polarizado directamente, este diodo vale 0. Bueno, dejemos ahí para luego hacer más ejemplos.